¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos Atlántico Noticias cuando quedan 6 minutos para las 12 de la tarde. Se nos complica otro verano al sector turístico. La mitad de los turistas que viajan a España vienen de 3 mercados emisores y ahora 2 de ellos, Alemania y Francia, recomiendan no viajar a España. Para contrarrestar esta situación sí que nos encontramos con la decisión del gobierno británico, el otro gran mercado turístico, por ejemplo canario, de permitir a los vacunados poder viajar sin cuarentena, algo que por cierto ha disparado las reservas hacia nuestro archipiélago. Desde luego que ese anuncio del fin de las restricciones en Reino Unido para los viajeros vacunados mejora un tanto las perspectivas del sector turístico canario. Lorena. Así es, todas las esperanzas puestas en el turista británico, pero mucha preocupación ante esa recomendación de gobiernos como el alemán o el francés a todos sus paisanos de no visitar España debido a esos malos datos de incidencia acumulada de las últimas semanas. Los hosteleros y el sector hotelero en general, bueno, pues dan por perdido este mes de julio, pero mantiene el optimismo de cara al próximo mes de agosto. Y desde luego que esos más de 500 contagios que registramos ayer en Canarias podrían volver a frenar la llegada de británicos si el gobierno de Johnson decide colocar al archipiélago en su semáforo en rojo la próxima semana. Y en ese caso, pues de nada serviría que Johnson haya eliminado esa cuarentena que les contamos a los turistas vacunados a partir del 19 de julio. La incidencia del archipiélago debe bajar y por eso se hace un llamamiento a la responsabilidad para entre todos parar el ritmo de los contagios. Para eso la vacunación es clave para controlar esta situación en concreto, así que Sanidad está organizando para este mismo domingo en Gran Canaria y en Tenerife otra jornada de vacunación masiva sin cita para personas de entre 40 y 59 años. En Gran Canaria van a poder acudir a Infecar, a Expo Meloneras, al Terrero de Pedro Hidalgo y también al Hospital Dr. Negrín. Y en Tenerife la vacunación va a ser en el Santiago Martín de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y la celebración de las semifinales y ahora la final de la Eurocopa en Wembley supone un respiro económico para Reino Unido, pero también preocupación añadida porque los positivos en ese país se han duplicado durante los últimos 10 días precisamente. Y el agravamiento de la situación epidemiológica en Portugal lleva al gobierno a tomar la decisión de pedir ahora pues PCRs obligatorios, test negativos o incluso el certificado digital europeo para entrar a restaurantes o a hoteles durante los fines de semana. Y también hoy en el programa vamos a analizar ese anteproyecto de ley del sistema de pensiones que quiere sacar adelante el gobierno en los próximos meses. Miguel. El Consejo de Ministros dio un paso esta semana para impulsar una reforma en el sistema de pensiones de nuestro país. Tras cerrar un acuerdo con los agentes sociales, ahora este texto comienza su recorrido parlamentario. Entre otras cosas, el proyecto de ley recoge que las pensiones se actualicen cada año con el IPC e incentiva el retraso de la jubilación. Todo ello para evitar que el sistema se quede sin fondos tras la revalorización de las pensiones y el aumento de los jubilados en los próximos años. El gobierno estima que supondrá un 2,5% del PIB. Bueno, empezamos con esos datos tan complejos en las últimas 24 horas aquí en Canarias, que se ha registrado pues la peor cifra de toda la pandemia y preocupan especialmente Gran Canaria y Tenerife. Esta última isla va a tener ya este mismo fin de semana nuevas restricciones, ténganlo en cuenta. En playas, en parques se van a cerrar a las 8 de la tarde. Se prohíbe la venta de alcohol también desde las 8 y el transporte público en los centros comerciales reducirán su aforo y el gobierno pide a la justicia pues limitar la circulación entre las 12:30 y las 6 de la mañana. Pero el caso es que sin estado de alarma las herramientas con las que cuenta el gobierno para frenar esos contagios no son demasiadas y por eso han pedido, ya decíamos, a ese tribunal que se pueda limitar la circulación en las islas en nivel 3. Es el caso Marta Rodríguez de Tenerife.
Sí, el Ejecutivo considera que esa puede ser una medida eficaz para frenar los contagios y espera que la respuesta del Alto Tribunal Canario sea positiva. Al margen de esta, mañana por la noche entrarán en vigor nuevas restricciones como el cierre de playas y parques entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana o la prohibición de vender alcohol también en ese mismo horario. Preocupa principalmente una franja de edades, la de los 10 a los 30 años, porque se ha detectado que en periodos de vacaciones los contagios se disparan. Y en Gran Canaria la situación también preocupa. La incidencia acumulada a 7 días es de más de 70 casos por cada 100.000 habitantes y en los últimos 11 días no ha parado de aumentar los contagios. Llama la atención sobre todo la prevalencia de esa variante india de la Delta, que hace una semana era prácticamente inexistente y que ahora representa más del 40% de los nuevos contagios. Es la única isla que sube de nivel. Se encuentra ya en el nivel 2, semáforo ámbar. Por eso es tan importante vacunarse. Sanidad, de hecho, organiza ya para este domingo en las islas de Gran Canaria y Tenerife una jornada de vacunación sin cita. Eso sí, ténganlo en cuenta, es para personas de entre 40 y 59 años y que no hayan recibido ninguna dosis. Así que ellos sí que pueden acudir a los puntos de vacunación. En Gran Canaria van a estar en Infecar, en Expo Meloneras, en el Hospital Universitario Dr. Negrín y en el terrero de lucha Pedro Hidalgo. Y en la isla de Tenerife podrán acudir al Santiago Martín de 9 de la mañana a 9 de la noche para vacunarse con la única dosis de Janssen. Bueno, vamos a hablar hoy con Beatriz González López Valcárcel, es miembro del Consejo Asesor del Gobierno de Canarias, precisamente la gestión de la COVID, además de catedrática de Economía de la Salud. Señora González, bienvenida. Gracias. Bueno, muy preocupados por la situación en particular a día de hoy con los jóvenes. Evidentemente no es comparable con la de hace unos meses. Este aumento, eso sí, está protagonizado por grupos concretos de edad de jóvenes. ¿Cómo lo analiza? Sí, efectivamente. No debemos comparar esta fase de la pandemia con las anteriores porque se parece muy poco. Ahora tenemos unas incidencias altísimas a 7 días en los veinteañeros, seguidos de los de entre 15 y 20 años y a mayor distancia entre 20 y 30. Mientras que las personas mayores que ya están masivamente vacunadas pues tienen una incidencia mucho más baja. Por eso no se nota tanto en los hospitales, en las UCIs, etcétera. Sí que hay mucha presión en atención primaria porque los jóvenes pueden tener casos sintomáticos de COVID, alguno de ellos grave, pero en general pues con síntomas leves, ¿no? El problema ahora mismo es que la incidencia va a seguir subiendo y nos van a asustar las cifras de los próximos días, porque se está imponiendo la variante Delta, que es más contagiosa, y ya hemos visto lo que pasó en otros países que pasaron por aquí, ¿no? Hace unas semanas. De modo que va a seguir habiendo aumentos muy preocupantes y frente a eso, como solución tenemos la primera, acelerar el ritmo de vacunas lo más que podamos, porque a los 15 días ya hay cierta inmunidad. Y lo segundo, ser prudentes. Y la mejor medida es el aislamiento. Es la mejor medida para no contagiar, porque ahora mismo hay transmisión comunitaria masiva en las islas mayores, ¿no? En Tenerife y Gran Canaria. Por tanto, no hay otra. La prudencia a nivel personal y a nivel para protegerte a ti y para proteger a los de tu comunidad. El aislamiento es la mejor medida contra la COVID. Las vacunas también, y es verdad que es importante que los jóvenes, ahora que tienen la posibilidad, hay una franja que está siendo llamada ya, que puede pedir cita, la de 20 a 29, pero parece que no se están dando tanta prisa como si se dieron pues las personas mayores, los de 40, 50, sí que corrieron a pedir cita, sin embargo los jóvenes no. Y bueno, muchos jóvenes que son ya nativos digitales han pedido cita a través de Internet. Y por lo menos mis alumnos, que están en los 20, 21 años, todos tienen cita para los días 19, 21 de julio y piensan ir. O sea que yo creo que sí que está funcionando razonablemente bien. Quizá la mayor incertidumbre que tenemos a corto plazo es el que pudiera haber una falta de suministro de vacunas, porque Pfizer ha adelantado algunas de las dosis de agosto, nos las ha aportado ya a toda Europa, ¿no? Pues y entonces posiblemente disminuya su ritmo de suministro. Y esto sería el problema para Canarias, porque
tenemos la logística, tenemos profesionales bien entrenados para vacunar y tenemos jóvenes dispuestos a vacunarse, porque han pedido cita y están citados para estos días de julio. El problema es saber si podemos conseguirlo, si hay vacunas. Pues estaremos pendientes de que eso se logre y que se siga ese llamamiento a la prudencia y a aislarse en la medida de lo posible, pese a esa fatiga pandémica, este verano que nos lleva a estar en el exterior, y hay que justamente pues hacer lo contrario, ser muy prudentes. Beatriz González López. Sí, bueno, o no aislarse en casa, pero sí vivir más al aire libre. Efectivamente. ¿Sabes? Pues mandamos esa recomendación. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, el caso es que preocupa la evolución de la pandemia en toda España, no solo en Canarias. La incidencia, ya lo decía la señora González López Valcárcel, sigue subiendo y va a verse cifras muy complicadas. Se alcanzan 277 casos por 100.000 habitantes, se pasa, por tanto, a riesgo extremo, y por eso la Unión Europea ha actualizado su semáforo epidemiológico y sitúa gran parte de España en rojo. Ahí lo ven. De 250 casos se pasa, y eso supone estar en ese riesgo alto para el continente. Solo Castilla-La Mancha y Galicia continúa en riesgo moderado. Canarias también está en las regiones de la zona euro con mayor incidencia. Entonces, que el sector turístico de nuestro país se tambalee ahora en julio. La situación epidemiológica hace que algunos de nuestros mercados emisores más importantes estén recomendando ahora a los ciudadanos residentes que no visiten España. Una situación que preocupa. Las autoridades españolas mandan mensajes de prudencia para, entre todos, pues, que se logre, Lorena de Cobos, pues controlar esa curva, ¿no? Así es, lo hacía la ministra de Turismo, Reyes Maroto, mandaba un mensaje a toda la población española para que fuera prudente y de esa manera, bueno, frenar la expansión del virus. Es la única forma que tenemos de ayudar a la reactivación turística de nuestro país. Por su parte, su homólogo francés recomendaba a todos sus paisanos a no visitar ni España ni Portugal de cara a los próximos meses de verano debido a esos malos datos epidemiológicos de las últimas semanas. También lo hacía el gobierno alemán, uno de los principales clientes turísticos del archipiélago. Sin embargo, todas las esperanzas puestas en el turista británico. El Reino Unido mantiene a España en esa lista ámbar que permitirá a todos los residentes pues poder venir, visitarnos y regresar a su país de origen sin tener que guardar 10 días de cuarentena. El sector turístico español da por perdido este mes de julio, pero se mantiene optimista de cara al próximo mes de agosto. Las cifras de contagios se disparan en todo el país, dejando a todas las comunidades autónomas fuera de la denominada nueva normalidad. El estallido de la quinta ola de la pandemia genera dudas a los países del entorno de la Unión Europea. Esto deja al sector turístico sin esperanzas de salvar al menos este mes de julio. Para los que aún no han reservado sus vacaciones, evitemos tener a España y Portugal como destinos. Es un consejo de prudencia, es una recomendación en la que insistimos. Es mejor quedarse en Francia o ir a otros países, pero allí mismo tenemos una situación especialmente preocupante. Por el momento solo es una recomendación por parte del gobierno galo, que no ha tomado medidas extraordinarias en el control de fronteras, pero que no descarta hacerlo. Lo mismo ha hecho Alemania, uno de los principales países emisores de turistas que visitan cada año España. Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo no han dudado en mostrar su preocupación, haciendo un llamamiento a los ciudadanos. Piden prudencia ante el virus para salvar a una industria turística en apuros. Esa necesidad de protegernos a nosotros también protegemos al sector turístico, que en estos momentos necesita de una reactivación y que podemos estar disfrutando de unas merecidas vacaciones sin exponernos a riesgos de contagios. Las esperanzas están puestas en el Reino Unido, que mantiene a España en la lista ámbar por ahora. Esto se traduce en que a partir del 19 de julio, siempre y cuando la situación epidemiológica no empeore, los residentes en Gran Bretaña procedentes de cualquier país de esta lista no tendrán que guardar cuarentena de 10 días si han recibido la pauta completa de la vacunación contra la COVID-19. Un balón de oxígeno para el turismo y la hostelería de España, que se juega 483 millones de euros semanales con la llegada de los turistas británicos. Son datos recogidos durante el mes de julio de 2019. Por cierto, que a partir de hoy en Francia deciden rebajar las restricciones contra la pandemia, algo parecido a lo que pasó en España hace unas semanas. La disminución de contagios y el progreso de las campañas de vacunación pues dan un respiro a los habitantes de ese país. Bares y restaurantes van a poder atender a los clientes en el interior, como máximo, eso sí, mitad de aforo y hasta 6 personas por mesa. Reabren también gimnasios y los viajeros de la Unión podrán llegar a Francia con menores protocolos de seguridad.
Y las celebraciones de las semifinales, imagínense lo que puede ser la final de la Eurocopa en Wembley, pone en aviso a las autoridades británicas. Los casos positivos se han duplicado durante los últimos 10 días coincidiendo con la Eurocopa, y además el ministro de Sanidad, Sajid Javid, ha reconocido que se podría llegar a 100.000 contagios diarios una vez terminan las restricciones ya para el próximo 19 de julio. La cosa se complica también en Portugal, y esto ha hecho que el gobierno decida que a partir de ahora sea obligatorio presentar un test negativo o bien el certificado digital europeo para entrar a un restaurante o a un hotel. Eso sí, solo durante los fines de semana. De momento no va a ser necesario presentar esta documentación para acceder a las terrazas al aire libre. Ante la evolución de la variante Delta y que pueda esquivar la protección de las vacunas contra la COVID, hay varios países que ponen sobre la mesa la posibilidad de administrar una tercera dosis de la vacuna, una segunda en el caso de Janssen. Pfizer estudia solicitar al regulador de Estados Unidos que se les autorice a suministrar una dosis de refuerzo a los 6 meses de la segunda. Y la compañía ya ha anunciado que trabaja en la elaboración de una nueva fórmula, una nueva vacuna de Pfizer más efectiva ante las nuevas mutaciones del virus. Bueno, por temor precisamente a la aparición de las nuevas mutaciones del virus o que las variantes detectadas provoquen una ola de infecciones en África, el mecanismo COVAX impulsa el envío de vacunas a ese continente. Se van a distribuir más de 520 millones de dosis. La Organización Mundial de la Salud ha entregado 25 millones a 44 países africanos. El objetivo inicial, enviar 720 millones durante este año, pero la paralización de la fábrica india ha provocado que se haya reducido estos envíos de forma drástica en la producción mundial. Se trata de suministrar más de 850 millones de vacunas para ese continente. Un problema muy serio ahora, esto de la falta de vacunas en África, que vamos a abordar un día más con Pepe Naranjo, que nos atiende desde Senegal. Pepe Naranjo, un saludo desde Canarias, como cada viernes. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo cierto es que en África se enfrentan ahora sí a una tercera ola que es más preocupante, el peor aumento, de hecho, de casos de COVID que se ha registrado, ¿no? Sí, África está inmersa de lleno en esa tercera ola. Es verdad que hasta ahora el continente había salido más o menos bien parado del impacto sanitario directo de la pandemia, pero ya estamos empezando a ver que no es así. Estamos hablando de más de 250.000 casos por semana, un aumento del 20% respecto a las semanas anteriores y un pico absoluto desde que empezó la pandemia en marzo de 2020, que supera en un 12% el pico peor que había hasta ahora, ¿no? Desde luego la situación se está complicando, la variante Delta también está teniendo un gran impacto y está disparada en al menos una veintena de países: Namibia, Sudáfrica, Malawi, Senegal, repartidos a lo largo y ancho del continente africano. Y como dices, sigue preocupando mucho la falta de acceso a las vacunas. Estamos hablando de un 2% de población vacunada hasta ahora, un porcentaje muy bajo con respecto al norte global. Y se están tratando de encontrar soluciones. Hablabas de COVAX, de esta iniciativa público-privada que trata de paliar esa falta de vacunas, pero África lo que está haciendo es también pensando en el medio plazo y empezando ya una carrera entre 3 países, sobre todo Senegal, Marruecos y Sudáfrica, por la fabricación de sus propias vacunas, que es, digamos, a lo que se aspira, ¿no? A ser soberanos, autosuficientes en esas vacunas, pero eso no va a ser inminente, eso se va a tardar unos meses. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a esta cuestión de la falta de vacunas en África, que es uno de los principales problemas de salud en el mundo y el que estar muy atentos. Pero queremos hablar también, hoy tenemos poco tiempo, hablar también con Pepe de la situación de Tigray en Etiopía, porque no está en los titulares, ni mucho menos, y de nuevo ese punto del planeta está atravesando unas circunstancias dificilísimas. En teoría ha habido un alto el fuego en ese conflicto que había llevado a una hambruna terrible, pero yo no sé si es así realmente, Pepe. Bueno, es un alto el fuego propuesto unilateralmente por el gobierno etíope, pero la realidad, lo acaba de advertir, de alertar la Unión Europea, es que la guerra sigue, el conflicto está abierto, los rebeldes tigrillanos
que han recuperado el control de una parte de la región de Tigray siguen cometiendo actos hostiles. El ejército etíope que se está retirando no se ha retirado del todo, con lo cual es un alto del fuego más sobre el papel que en la realidad, y hay un deterioro dramático de la situación humanitaria, con 400.000 personas en hambruna ya y aproximadamente casi 2 millones de personas al borde de esa hambruna. Todas las instituciones internacionales están pidiendo a las partes que cesen las hostilidades, que ese alto el fuego sea real y que se abra una vía de diálogo que parece que es la única solución en este momento al altísimo grado de violencia, a la comisión de actos contra los derechos humanos y a las masacres que se están produciendo en Tigray. Y lamentablemente contábamos ya la semana pasada que hasta una colaboradora de Médicos Sin Fronteras, una trabajadora, pues falleció en el marco de esta situación tan dura, ¿no? Sí, además Médicos Sin Fronteras acaba de anunciar la retirada de que han parado sus operaciones humanitarias en la región de Tigray, una decisión que me consta muy difícil de adoptar para una organización como Médicos Sin Fronteras, que está en los lugares más complicados del mundo, pero la situación es de tal deterioro que no pueden garantizar la mínima seguridad de sus equipos, y el fallecimiento de estos 3 cooperantes, una de ellas, como dices, española, les ha llevado a adoptar esta decisión. Y queremos hablar también, Pepe, de una situación que se da en Sudáfrica, que tiene mucha repercusión en África, lo que ha ocurrido con el que fuera presidente de ese país, Jacob Zuma, que se ha entregado a la policía, que es lo que ha hecho este presidente. Jacob Zuma, sí, es la noticia sin duda más comentada en el continente africano esta semana. Jacob Zuma, de 79 años, fue presidente de Sudáfrica entre el 2009 y 2018, es uno de los grandes líderes del Congreso Nacional Africano, en su día fundado por Nelson Mandela, y ha sido condenado por desacato a 15 meses de cárcel. Se ha entregado, pero hay numerosas causas pendientes contra él: fraude, corrupción, crimen organizado, etcétera. Y esto hay que tomarlo en clave de buena noticia, porque quiere decir que ese clima de corrupción generalizado durante el mandato de Jacob Zuma se está castigando, se está persiguiendo, y la justicia está actuando contra un partido que está todavía en el poder en Sudáfrica. Con lo cual, creo que es una muy buena noticia. A sus 79 años, muchos temen que pueda pasarle, digamos, mucha factura de esta pena de prisión, porque vendrán otras probablemente acto seguido, pero esto quiere decir que la justicia funciona y que pese a que se trata del partido en el poder, el Congreso Nacional Africano, pues se ha podido actuar contra este presidente, contra Jacob Zuma, que fue en su día todo un símbolo de la lucha contra el apartheid. Muchísimo la atención, y como dice Pepe Naranjo, ha sido noticia desde luego que ha tenido amplísima repercusión en el continente africano. Hasta el próximo viernes, Pepe. Hasta el viernes, gracias. Bueno, vamos a cambiar ya de asunto y vamos a hablarles ahora de pensiones, porque esta semana el Consejo de Ministros, lo hemos contado, aprobó el anteproyecto de ley del sistema de pensiones. Quiere el Gobierno, entre otras cuestiones, incentivar, por ejemplo, la jubilación tardía. Miguel Vega. Si finalmente se aprueba la ley que reformaría el actual sistema de pensiones, el 1 de enero de 2022 entrará en vigor una serie de medidas exigidas por la Unión Europea, pero antes tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados. El texto impulsado por el Consejo de Ministros recoge uno de los principales acuerdos del Pacto de Toledo: que las pensiones se actualicen con el IPC, es decir, con el índice de precios al consumidor. A partir de ahora subirán con el IPC, pero también se quedarán igual si este es negativo. De esta forma se elimina el límite fijado en 2013 en un 0,25% de subida. Se va a actualizar el poder adquisitivo de las pensiones cada año según el IPC del año anterior, una reivindicación justa, largamente esperada en el tiempo por el colectivo de pensionistas. Pero además, este anteproyecto de ley pretende incentivar que se retrase la jubilación y penalizar a los trabajadores que decidan hacerlo anticipadamente. Todo para conseguir que la bolsa de las pensiones no suponga una sobrecarga para el Estado. Con el actual sistema, la actualización de las pensiones y el aumento de jubilados en 2050, esta prestación supondrá un 2,5% del PIB, pero el Gobierno pretende reducirlo al 1,3%. Y para conseguirlo se modifica
modifican los coeficientes que reducen la prestación anticipada. A partir de ahora, cada trimestre se descontará desde el 2% a los que hayan trabajado 38 años hasta 1,6% a aquellos trabajadores que lo hayan hecho más de 44 años. Pero también el texto recoge los casos que se vean obligados a retirarse involuntariamente, es decir, sean despedidos, además de aquellos trabajadores de sectores o actividades peligrosas. Y frente a eso, lo que planteamos es este concepto, digamos, de cómo deben abordarse los problemas de financiación o cómo debe incorporarse este elemento de equidad intergeneracional. A todo ello se suma que se mejora el acuerdo para incentivar que los trabajadores prolonguen su vida laboral más allá de la edad legal. Habrá 3 tipos de incentivos: tener un 4% más cada mes, una paga extra a final de año y también una combinación entre ambas. Una reforma para evitar que el actual sistema de pensiones se quede sin recursos en los próximos años. Incluye otras medidas muy relevantes para los próximos meses, como la cotización de autónomos por ingresos reales, la equiparación de las parejas de hecho en el acceso a la pensión de viudedad o la cotización de los becarios. Vamos con más cuestiones. Cada día miles de personas, y en la mayoría mujeres, son sometidas a explotación sexual. Ayer les contábamos una operación conjunta entre España y Rumanía lograba liberar a 17 jóvenes que iban a ser explotadas en prostíbulos en España. Y hoy la Policía Nacional aquí en España ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba también a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Se han liberado a 2 mujeres, se ha detenido a 22 personas en Marbella y en Almería. La prostitución es violencia y esclavitud, así lo ha dicho la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que ha confirmado que el Gobierno prepara un borrador para abolir directamente la prostitución. Esto no es una profesión. El que piense que es una profesión, que dedica a sus hijas a hacer un máster, a ver si resiste que esto sea una profesión. Que alguien se pregunte si lo quiere para su hija o para su hijo. Porque cuando hablamos de prostitución estamos hablando de prostitución. Así que esto es una esclavitud inmensa, no la profesión más antigua del mundo, es la esclavitud más antigua del mundo. Hoy se han hecho públicas las imágenes del momento del asesinato del joven Samuel en La Coruña el fin de semana pasado. Se trata de un presunto crimen homófobo, está por determinar. La grabación muestra que eso sí, fue una agresión multitudinaria. Samuel fue víctima de un primer ataque, trató de huir, se ven mal en las cámaras, pero la tiene la policía y ha podido determinar que luego volvió a ser golpeado por una multitud de personas que le provocaron la muerte en manada. La investigación continúa abierta. Y ya hay 17 detenidos por la muerte del presidente de Haití, todos de nacionalidad colombiana, excepto 2 estadounidenses de origen haitiano. Durante la operación murieron 3 sospechosos. Según el ministro de Defensa de Colombia, ya ha sido cursada una petición a la Interpol para pedir información sobre los sospechosos detenidos. La colaboración ciudadana ha sido clave. La policía de Haití ha informado del arresto de 15 colombianos y 2 estadounidenses sospechosos de asesinar al presidente Jovenel Moïse, mientras que ha identificado a un total de 28 supuestos perpetradores del magnicidio y busca a 8 prófugos y 3 han sido abatidos. En rueda de prensa, el primer ministro Claude Joseph y el jefe de policía Leon Charles han detallado que 15 colombianos y 2 estadounidenses de origen haitiano fueron interceptados tras una operación policial de 2 días. Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, ha expresado toda la colaboración del país. Hemos dado las instrucciones por parte del Gobierno Nacional a nuestra policía y al Ejército para que de inmediato se preste la colaboración en el desarrollo de esta investigación para que se esclarezcan estos hechos. Charles ha indicado que ya se tienen a los autores físicos del asesinato y que ahora buscan identificar a los autores intelectuales. En este sentido, ha anunciado el inicio de una investigación administrativa y judicial sobre el magnicidio. Estamos en pleno verano, pero ya pueden comprar Lotería de Navidad. ¿A qué hora sube la marea? La marea subirá a las 17:33. Este es el divertido anuncio de Loterías y Puestas del Estado que lanza para la promoción del sorteo más importante del año. Como ven, muestra un hombre enganchado, por así decirlo, al asistente de voz inteligente de su móvil, que eso sí, no sabe responder a la única pregunta que le hace ella. ¿Y sabes dónde va a caer el gordo de Navidad?
Lo siento, no he encontrado esa información. Incluso los que más saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. Y si cae en tu lugar de vacaciones, Lotería Nacional. Bueno, pues nosotros hemos llegado ya al final por esta semana aquí en Atlántico Noticias y nos vamos con música. Hace 15 años justo la banda de rock británica Muse logró el número 1 con su disco Black Holes and Revelations. Pues aprovechamos estas circunstancias hace 15 años que eran número 1 para despedirnos con su buena música de Muse y dejarles con el Telenoticias primera edición. Que nada, con Isabel Baeza. Pasen buen fin de semana, tengan precaución y sigan las recomendaciones sanitarias. Hasta el lunes.